Buenos días, hermanos. Celebramos hoy el sábado de la quinta semana de Pascua. Además es 13 de mayo, memoria de la Virgen María de Fátima. En la lectura continuada que venimos haciendo del libro de los Hechos de los Apóstoles, comenzamos hoy el capítulo 16. Escuchamos los primeros 10 versículos. En aquellos días Pablo llegó a Derbe, luego a Listra. Había allí un discípulo que se llamaba Timoteo, hijo de una judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos de Listra y de Iconio daban buenos informes de él. Pablo quiso que fuera con él, y puesto que todos sabían que su padre era griego, por consideración a los judíos de la región lo tomó y lo hizo circuncidar. Al pasar por las ciudades, comunicaban las decisiones de los apóstoles y presbíteros de Jerusalén para que las observasen. Las iglesias se robustecían en la fe y crecían en número de día en día. Atravesaron Frigia y la región de Galacia al haberles impedido el Espíritu Santo anunciar la palabra en Asia. Al llegar cerca de Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo consintió. Entonces dejaron Misia a un lado y bajaron a Tróade. Aquella noche Pablo tuvo una visión. Se le apareció un macedonio de pie que le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Apenas tuvo la visión, inmediatamente tratamos de salir para Macedonia, seguros de que Dios nos llamaba a predicarles el Evangelio. Bueno, hasta aquí escuchamos la lectura de hoy. Detalles que podemos señalar. Primero, cómo crece el número de discípulos. San Pablo de repente descubre a Timoteo. Dan buenos informes de él, Pablo quiere que vaya con él, lo elige. Después veremos cómo le escribe una carta y cómo Timoteo será también discípulo del apóstol Pablo. Siguiente detalle, van pasando por las comunidades, van comunicando las decisiones que habían tomado los apóstoles y los presbíteros para que las observe toda la iglesia, y nos cuenta cómo el libro de Hechos de los Apóstoles nos cuenta cómo las comunidades, las iglesias, se robustecían en la fe, crecían en número de día en día. Y luego vemos la acción del Espíritu, porque se nos narra cómo el Espíritu les impide anunciar la palabra en Asia, cómo intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo consiente, pero de repente Pablo tiene un sueño, una aparición, y tiene que ir a Macedonia. Todo está guiado por la luz del Espíritu Santo. La vida de la Iglesia está guiada por el Espíritu Santo. La vida de un cristiano es iluminada constantemente por el don del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que fecundó las entrañas de la Virgen. El mismo Espíritu que movió a la Virgen a hacer la voluntad de Dios. Por eso hoy nosotros podemos mirar a María de un modo especial y pedirle que de igual manera que ella consintió que el Espíritu la cubriera con su sombra para fecundar sus entrañas, también a nosotros el Espíritu nos cubra, nos ilumine, nos guíe y nos ayude a vivir siempre en la voluntad de Dios, poniendo de manifiesto la luz del amor de Dios en medio de un mundo oscuro que vive en tinieblas y que cada vez conoce menos y sabe menos lo que es amar de verdad. Y de la misma forma que vemos cómo Pablo va prosiguiendo toda la obra misionera de evangelización y cómo su afán es que los demás conozcan a Cristo, que crean en Él y que se salven, también nosotros debemos encarnar esta disposición de querer que los demás conozcan a Cristo, que se salven, que crean en Él. Y no debemos poner la mirada en los impedimentos en los que nos encuentra, sino en el poder del amor de Dios, de la luz del Espíritu Santo, que hace que sea posible lo que nosotros podemos juzgar en ocasiones imposibles. San Pablo se desvivirá por proclamar el Evangelio. La Virgen se desvivió por hacer la voluntad de Dios. La Virgen juzgó posible lo que parecía imposible. Por eso nosotros debemos también participar, como Pablo, en la evangelización de los no creyentes, creyendo que Dios puede hacer posible lo que nos parece imposible, porque en el fondo es la obra de Dios, no la nuestra. Entonces San Juan Crisóstomo dice que no puedes decir que te es imposible
atraer a los demás. O sea, si eres verdadero cristiano, es imposible que eso suceda. ¿Por qué? Porque los cristianos portamos en nuestras almas una luz que no es nuestra y que hace que brillemos no por nuestros méritos, sino porque Dios es grande. Por eso debemos aprender a confiar siempre en Dios. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.